Los seres humanos en nuestra vida cotidiana, en nuestro despertar, trabajar, relacionarnos, nos movemos según unas condiciones que están determinadas por la necesidad que todos tenemos de satisfacer nuestras necesidades biológicas. Tenemos que alimentarnos, tenemos que cubrirnos, vestirnos, etc. Y eso produce una forma del sentido común, nos condicionan algunas de nuestras decisiones. No nos damos cuenta de ello, naturalmente, porque efectivamente tenemos esas necesidades. Pero quienes perciben esto con mayor perspectiva son quienes se ocupan desde muy diversas disciplinas, de la historia del ser humano en el mundo desde que él se constituye como una especie original, esa especie que produce sus condiciones de existencia. Y subrayo esto porque luego vamos a ver si en ese producir nuestras condiciones de existencia no estamos sobreexplotando a la naturaleza hasta un límite en que pone en riesgo la propia vida humana. Y como cada vez que converso contigo siento placer de esa forma de diálogo libre, dije, bueno, a ver, ¿qué piensa López Mas sobre esto? Bueno, las relaciones de los seres humanos con la naturaleza están en constante cambio. Y yo creo que estamos en un momento en el desarrollo de la humanidad donde se han prendido unas cuantas alarmas, los océanos, el clima, una serie de cosas. Yo creo que el impacto más grande de la percepción de la realidad actual está en la reformulación de los marcos teóricos con los cuales pensábamos esa relación. Antes había una cuestión dicotómica muy clara, naturaleza y cultura, eran dos cosas diferentes. Los marcos teóricos actuales tratan de mostrar de que no todo lo que se piensa que es naturaleza en el sentido puro, lo es, y empiezan a ver que hay relaciones con los seres humanos. Y todo lo que a veces se atribuye que es cultura, en gran medida está influenciada por la naturaleza. Hay muchos especialistas que están trabajando con esto, pero es verdad lo que te decía, se ha prendido la alarma sobre las relaciones, y empiezan a caer un montón de cosas. El concepto de progreso, que durante tanto tiempo lo manejamos como algo sobreentendido, ya no es lo mismo. El concepto de progreso es acumulación. ¿Para qué queremos la acumulación de cosas? Se están poniendo en telejuicio muchas conductas que teníamos en relación al medio. El concepto naif de progreso, es decir, la idea de que eternamente la técnica implementada como se implemente para satisfacer las necesidades humanas va a generar progreso. Eso es lo que se puso en cuestión con mucho énfasis. Hay dos aproximaciones al problema. La primera crítica de la idea del progreso, en sus versiones escolásticas, viene de Auschwitz, ¿no? Después de Auschwitz era difícil pensar la evolución incremental de la espiritualidad humana, porque había que explicar esa monstruosidad. Pero yo creo que ahora estamos en otro momento, me pareció entender de lo que decías y me interesa profundizar porque no entendí, seguramente por mis limitaciones, algunos de los contenidos de tu apreciación. Me parece que ahora toda la crítica, toda la dialéctica de la relación naturaleza-cultura tiene la tensión de que parece que estamos ante un cambio civilizatorio, es decir, ya casi ningún problema humano puede resolverse mediante políticas públicas únicamente estatal nacionales. Eso es lo que pone de manifiesto el estudio de la evolución de la especie sobre la Tierra, como en unos momentos podía. En los cerritos de indios, que trabajaste tanto y tanto tiempo, eran suficientes para satisfacer determinadas necesidades de los indígenas que habitaban en ese mundo pequeñito. Ahora no, porque hay una cosa que se llama mercado mundial que entrelaza todos los intereses y necesidades de la humanidad. Por primera vez en la historia, integrado orgánica y absolutamente, ¿no? Pero no entendí bien
¿A qué te referías con que hay con esos nuevos marcos teóricos? ¿Cuáles son? Que las categorías analíticas nuestras, es decir, como bipolares, es decir, todo lo que es naturaleza es cultura y todo lo que no es cultura es naturaleza, no es tan rígido como se veía antes. Como se vio durante los últimos 60 años, digamos. La ciencia en diferentes dominios está estudiando y está viendo cuando tú vas por la ruta y ves montones de hormigueros. ¿Nunca te pasó? ¿Ves hormigueros, montones de hormigueros? Y piensas, eso es natural. Pero están creciendo arriba de un campo que fue tratado con el arroz. Es decir, que la naturaleza... Por eso te digo de que hay muchísimas relaciones que antes no nos dábamos cuenta. Pero tocando el tema ese que tú decís, hay una cosa interesante de que, en relación al progreso. Siempre pusimos mucha expectativa en los adelantos tecnológicos y como que es el progreso, esa flecha hacia adelante, la evolución, siempre nos iba a sacar de los problemas. Cuando estudiamos esa relación de las sociedades humanas con el ambiente en periodos de larga duración, vemos otra cosa. Y está pasando en Amazonia. La arqueología amazonia se ha desenvolvido mucho en los últimos 20 años. Y está mostrando que el principal esfuerzo de esas sociedades no era dar saltos cualitativos, no era tener formas de acumulación que no se justificaran, sino que el gran desafío era mantener el equilibrio. Eso nunca quedó tan claro como las investigaciones que hay en Amazonia, que también esta dicotomía tan rígida entre naturaleza y cultura está siendo puesta en tela de juicio. Siempre se pensó Amazonia es el non plus ultra de la naturaleza en el estado puro. Y de repente están estudiando y ven que la distribución de ciertos tipos de palmeras hace miles de años que fueron explotadas por el ser humano y la fisonomía que tienen responde a un uso humano. Es decir, responde a una relación de la productividad con la naturaleza diferente, menos exigida en otros momentos de la historia. Ahora, déjame ser no quiero usar la palabra crudo porque varios telespectadores me dicen que la uso demasiado. Déjame ser muy crudo. Una de las razones por las cuales está en tensión la relación entre la humanidad y la naturaleza es porque en el proceso de la civilización, y eso López Mas nos puede incorporar muchos elementos después, lo competitivo por la tierra fértil, por el caudal de agua potable, prevaleció en determinado momento sobre lo cooperativo, colaborativo. El proceso de la civilización tenía ese carácter, ¿por qué? Porque había insuficiencia de recursos. Entonces las comunidades humanas, en la medida en que se iban conformando, como tribus, luego como estados, etcétera, como bloques de estados, querían asegurarse, disponer de esos recursos para satisfacer sus necesidades. Y aquí sí, la evolución de la productividad humana, de las aptitudes tecnológicas para producir abundancia, generan un punto de inflexión. Porque hoy la humanidad, si concibe de un modo diferente, midiendo equilibrios, la relación de la satisfacción de las necesidades humanas con las potencialidades de una relación equilibrada con la naturaleza, puede producir abundancia. Claro, hay que pasar de las lógicas competitivas de los últimos no sé cuántos miles de años, me dirás tú, a las lógicas cooperativas que exigen un renunciamiento, por ejemplo, de las grandes corporaciones de capital. O como antes ocurrió con los señores feudales, que tuvieron que renunciar a favor de los estados nacionales del uso absoluto en su propia y única propiedad de la tierra. Eso está ocurriendo. Yo no sé cuánto pesa eso en los marcos teóricos justamente con los que ustedes se aproximan al estudio. Bueno, no, yo te decía en términos generales, ¿no? De estos marcos teóricos, el poner en tela de juicio esa dicotomía tan rígida. Evidentemente que los procesos que observamos, de los que somos protagonistas, generan otro escenario de observación y de reflexión donde de repente ya nos metemos más en los resortes más específicos de esa pretensión de apropiación y control. Pero yo te quería decir de que esa voluntad del ser humano del control de los recursos
Eso. La antropología al menos la tiene registrada en lo que es lo que llama el periodo neolítico, un poquito antes, es decir, cuando empieza a cambiar el clima, el fin de la última glaciación, aparentemente en las sociedades humanas hay menos mortandad, empiezan a incrementar la tasa de población y las necesidades regularmente, y no hay mayor productividad también, porque los cambios ambientales, que también hoy día tenemos una visión rígida que tenemos que domesticar, los cambios ambientales también ponen más disposición de recursos y aparece allí con el neolítico una voluntad de control territorial. ¿Qué pasa? Se pone en tela de juicio el nomadismo, es decir, el movimiento, que es una forma de producción, no era una condena, claro, era una forma de producción. Seguir a la presa, por ejemplo. Seguro. Se empieza a complicar porque las sociedades empiezan a crecer demográficamente, y ciertas prácticas que tenían de control poblacional propias de pueblos nómadas, a nadie le gustaba. Hacer infanticidio femenino, me imagino yo, matar a los ancianos, que para los pueblos nómadas era mucho más presente ese problema. Ahora, cuando las sociedades crecen, ya no tienen condiciones de moverse como se movían antes. Entonces ahí empieza una gran disputa de territorio. Por los territorios, por apropiarse y controlar los territorios y los recursos en exclusividad. Y allí se desencadenan muchísimas cosas, no solo el sedentarismo. Así que no es Atenas contra Persia. No, esto es el neolítico. No es Atenas no, porque yo deliberadamente quería poner esto en la consideración de los telespectadores. Porque muchas veces nos dejamos llevar por la vulgaridad de los mass media, que es cada vez más vulgar. Y entonces, claro, no somos capaces de tener una sensibilidad crítica sobre, vamos a profundizar, vamos a mirar todos los aspectos de un problema. Y esto que vos decís, a mí mismo me llama la atención. Yo daba por hecho que los conflictos reales por la posesión de espacios territoriales empezaron en Troya. No, es verdad, pero sociedades ya sé, claro, ahí adquirieron otro contenido, sí. Pero el sedentarismo empieza a desencadenar nuevas formas políticas, son comunidades mucho mayores, es decir, el ponerse de acuerdo va a demandar más complejidad política, aparecen también linajes de gente que se pasa al poder, antes eran elegidos por su coraje, por ser un buen guerrero, y aparecen esos atrevidos que empiezan a querer dejarle el poder al hijo. Entonces, todas esas formas de complejización que tiene la cultura en diferentes ámbitos, yo creo que arrancan allí con el neolítico. ¿Leíste a Norbert Elias? Poquito. ¿No? Yo les recomiendo a todos. Yo tengo algunos apuntes creo que subestimó algunos fenómenos y sobreestimó otros, Elías. Pero su libro sobre la historia de la civilización es absolutamente imprescindible, porque él es imprescindible hoy, porque él hace un enorme esfuerzo por ver cuánto de este problema de la disputa de un territorio, cuánto de la generación de grupos de privilegio, que es lo que acabas de decir, ¿no? Enunciar simpáticamente, ¿no? Yo una vez que accedo a la posesión de la tierra, ¿por qué la voy a dejar de pretender disponerla en mi uso propio, ¿no? Propietarista? Pero aparecen también los funcionarios públicos, dice Elías estudiando a Weber y siguiendo su lógica, ¿no? Que también tienen intereses y necesidades. Las dos cosas, no es una lógica demonizadora, sino de comprensión de la función social. Y las funciones sociales se van diferenciando. Vos recién decías, en las comunidades menos desarrolladas, ¿no? El guerrero y el sacerdote era la figura y podemos decir, lo físico, biológico y lo cultural, el comienzo de esa dialéctica, ¿no? Yo les envidio un poco a ustedes. Yo cuando conversaba con Daniel Vidart, el entrañable antropólogo uruguayo de alcance universal en su obra, siempre sentía un poco de envidia porque ustedes tienen adentro esa mirada. La disciplina de ustedes les permite no dejarse arrastrar por la cortita, para decirlo en lenguaje popular, ¿no? ¿No te enorgullece eso mismo? Sí, pero también es complicado. Mira que en un momento se vio que había los antropólogos tienen una tasa de suicidio alta.
A ver, contá. No, te estoy comentando un poco para matizar lo que tú decías. Sí. Es verdad que de repente todas las ciencias se apoderan del objeto de estudio en exclusividad. El de la antropología es muy vasto, es muy amplio. Pero no obstante, los diferentes especialistas en antropología hacen lo mismo, también se apoderan un poco. Pero en esa comprensión que vos subrayás como positiva que puede tener un antropólogo de esa perspectiva de larga duración de las relaciones entre humanos y ambiente, se plantea ese tema del pesimismo, ¿no? ¿Por qué se suicidarían los antropólogos, los etnólogos? Los que analizan comparativamente las culturas. No, y han visto la decadencia. Un antropólogo que ha seguido un pueblo durante 10, 20 años, lo ha estudiado, los ha visto de estar en el momento más equilibrado de la humanidad, y después ver las mineras que llegan, la deforestación, las indias en las prostituciones, y el protagonizar toda esa degradación de estas relaciones ha tenido un impacto también en los científicos que estudian eso, ¿no? Sí, hay una indignación. Una indignación que además, por eso mismo que yo decía, en cuanto la competencia geopolítica prevalece sobre las lógicas de la cooperación, se genera una desesperación. Porque vos sabés que vos podés tener el mayor esfuerzo, ¿no? de generación de una cultura, de diálogo más razonable entre lo productivo y la naturaleza, entre el consumo y la naturaleza, pero que eso no se va a resolver mediante el enlentecimiento de la economía, porque ningún pueblo va a dejar de tratar de ser competitivo, porque si no lo van a dominar simplemente mediante diversas estrategias. Mirá vos, nunca había pensado en eso. Claro, eso produce una gran angustia, ¿no? Aunque también, déjame que te diga esto, porque ya el tiempo de esta cosa que es la televisión, también hay que tener cuidado de no poner aquello como bucólico, ¿no? Claro. Vos recién decías al pasar, a veces tenían que hacer femicidio, matar niños o matar mujeres o matar ancianos para asegurar, ¿no? Porque no disponían de los ambientes. Sí. Sí, porque no disponían de las tecnologías que fuimos creando en el proceso evolutivo. Así que digo, tampoco esa cosa bucólica, ¿no? Porque después, claro. Uno de los temas que están siempre en la agenda cuando aparecen estos diálogos es esa contradicción, ¿no? Toda tecnología es negativa, vos recién dijiste, o lo bucólico de la naturaleza pura, que claro, si yo soy el hijo de 2 médicos especialistas que ganan muy bien y me puedo comprar un campito en el Cerro del Burro, y me voy a vivir ahí, porque además ahora teletrabajo y soy un diseñador creativo, es maravilloso, pero yo así no resuelvo el problema de toda la humanidad y los niños, ¿no? Entonces, eso también debe ser angustiante ahora. Es la primera vez que percibo eso. Sí, no, se hizo. Cuando el 5º centenario, cuando se empezaron a organizar los festejos, provocó mucha reacción. Mismo, el devenir charrúa que existe hoy es producido por aquel festejo, de mi modo de ver. La gente que reaccionó contra eso, pero hay cosas que realmente hay que prestar atención. A ver, para explicar bien eso de los charrúas. Claro, sí, cuando se empezaron a hablar de que se iba a festejar el 5º centenario, mediados de los 80, sí. Bueno, eso provocó indignación en América, ¿no? 500 años de qué vamos a festejar. Y dentro, creo yo, de las grandes reacciones, vino como un neoindigenismo, como una reivindicación, que en Uruguay existen varias asociaciones descendientes de charrúa que defienden un legítimo derecho, como lo mismo que tenemos los judíos de reivindicar nuestro origen. Claro. Pero como el prejuicio de clase existe, y eso provocó una reacción, y esa reacción también tiene un contenido en cambiar las relaciones con la naturaleza, a vivir de otro modo. Es decir, pero también hay que tener cuidado con lo que vos decías, que no hay que poner en un altar eso bucólico, porque no todo lo precolombino era mejor que lo que vino después, porque acá, si vas a ver, había muchísima violencia, ¿no? Tenemos registros de conflicto en la prehistoria de Uruguay hace 3.000 años, y se sacaban el cuero cabelludo, cortaban la cabeza, los canibalismo. Aztecas, ¿no? Vayan a mirar las altas culturas como los aztecas, tienen una explosión demográfica que requirieron de la antropofagia como una manera de capturar proteínas también. Es decir, no hay que hacer eso que vos decís,
Pero sí es interesante la reflexión crítica porque, bueno, mucha gente ha encontrado un camino que es válido, que es el de tratar de rever otras formas de vida, ¿no? O sea, No, y en las comunidades donde la comunidad indígena es prevaleciente, como en Bolivia, Perú, hay un tema precioso que vos debés haber estudiado también, que es la relación individuo-comunidad, que es mucho más sana que en la lógica del capitalismo anglosajón utilitarista, ¿no? Que es muy violenta. Sí, sí, sí. Eso se ve, ¿no? Me imagino que las comunidades indígenas, ¿por qué las comunidades indígenas preservan mejor esa cosa comunitaria? ¿Alguna vez te planteaste esa...? Bueno, toda sociedad busca reproducirse, ¿no? Sí, y los que están ejerciendo alguna función estratégica en una comunidad, la primera obligación que tienen es que la propia comunidad se reproduzca, de asegurar los alimentos de cada día, hasta que las costumbres, los ritos reafirmen. Tenemos los mitos, que son esas explicaciones que explican por qué un grupo es de tal manera, pero si no se hace el rito, si no se escenifica y no hay un rito, no se asegura que esté vigente el mito. Entonces, en la reproducción todo va encadenado y hay, como vos decís, hay una unidad. Hay una unidad del sentimiento de comunidad. Por supuesto que hay roles especializados. Debe haber un brujo, debe haber un cacique, debe haber buenos artesanos, buenos cocineros, cocineras. Puede ser, porque es un tema que hay que ponerle mucha cabeza, puede ser que la naturaleza generosa de buena parte de América del Sur, no de toda, pero de buena parte de América del Sur, haya facilitado la preservación de ese espíritu comunitario. Porque con relativamente, vos decías, ¿no? La comunidad tiene que asegurar su reproducción. Si para asegurar tu reproducción vos disponés, a diferencia de los países nórdicos, ¿no? De los elementos de la naturaleza más generosa o el propio tema del gaucho, esa cosa libertaria del gaucho que tenemos que preservar, pero claro, la tenía fácil, ¿no? Estaban las vacas ahí sí. Y los árboles frutales, ¿no? Y se alambró. Exactamente. Y vinieron los países. Sí. Exactamente. Lo dejamos en puntos suspensivos. Y creo que como conclusión, después en este mismo programa vamos a analizar más algunos otros aspectos vinculados al cambio climático y también a las polarizaciones vulgares que se producen ahí. Pero creo que como conclusión de esta parte del programa, de este diálogo con López Mas, podemos señalar que las miradas hegemónicas con las que estamos mirando los temas tienen un contenido interesado, que a veces constituye una legitimidad, porque asegura reproducir a la comunidad. Pero como estamos en un punto de inflexión civilizatorio, conviene hacer esfuerzos para dejarse sorprender y mirar de otra manera los problemas, a ver si haciéndolo encontramos soluciones. Muchas gracias. Gracias a ti. Más por tu diálogo y nos reencontramos enseguida. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Para los bajos, para los altos, para los flacos, para los viejos, para los ricos, para los pobres, para los que creen, para los que no creen, para los que ríen, para los de arriba, para los de abajo, para los que se quieren, para los que se abrazan, para los fanáticos, para los valientes, para los recios, para las de antes, para los de ahora, para los que están, para los honestos, para ellas, para todos. Caras y caretas, lo que nadie te muestra. Los seres humanos formamos nuestra personalidad tomando
los rastros del lugar, del territorio, del espacio natural en el que ello ocurre. Y en ese contexto tratamos de construirnos a nosotros mismos. No podemos abstraernos de ese contexto. El gaucho en la llanura que mira lejos expresa y que tiene esa enorme espacialidad a la que extender la vista, expresa eso en su ser libertario, que se compone además, como sabemos, de otros componentes, la facilidad con la que encontrar la alimentación, etc. En cambio, el ciudadano que nace en el Tíbet, en la montaña, o el inca en las montañas, tiene otra mirada, otro paisaje. Se identifica más con las aves, que todo lo ven desde las alturas. Y eso forma parte del proceso mediante el cual se va dando nuestra personalidad. No podemos inventarnos una personalidad, pero esos rasgos, esos componentes están ahí para integrarse a nuestro ser. Somos al mismo tiempo esa singularidad y la universalidad de ser todos seres humanos habitando el mismo planeta, cada vez más el mismo planeta. El planeta que has estudiado, mirado, observado, comparado, recorriendo decenas de países y decenas de pueblos de la Campania Oriental. ¿Qué tenés para decirnos desde esa experiencia sobre cómo pararnos en este momento de crisis civilizatoria, cómo pararnos como individuos frente a esa crisis? Bueno, yo no dejo de ser un niño que jugaba en la calle de Raffo y Castro al ladito del Prado. Nunca voy a dejar de ser eso. Claro, después tuve que conocer el centro de Montevideo, llevó su tiempito porque no conocía las calles. Bueno, ahora vivo en San José y Río Negro, pero para llegar de Raffo y Castro a San José y Río Negro pasaron décadas y muchos kilómetros, o millas, o leguas. El resultado final es el aprendizaje, porque en el fondo la creación de la personalidad propia es el resultado de un aprendizaje, aunque no nos demos cuenta. Generalmente matizado por unos pocos triunfos y muchísimas derrotas. Forma parte de la vida y ahí es que uno se educa y aprende. Particularmente, a mí me interesan las culturas auténticas, por lo cual me cuesta digerir la globalización, que en definitiva lo que hace es digerir las culturas autóctonas y a veces homogeneizándolas demasiado, eso es lo que te inquieta. Homogeneizándolo demasiado en el peor sentido de la palabra. Por eso. Donde algunas más fuertes terminan imponiéndose. Terminan, no sé, se imponen. La mundialización tiene dos componentes, como todas las cosas de la vida en su dialéctica. El componente positivo, que es que universaliza a la especie humana y la pone ante los mismos desafíos, por ejemplo, los desafíos en relación con la naturaleza, que tanto has estudiado, pero también si no se hace contemplando los problemas del desarrollo desigual, es decir, las capacidades de las comunidades humanas para hacer valer lo que han adquirido como cultura, pues entonces corremos el riesgo de perder esa potencia del gaucho, para hablar de nosotros, ¿no? Mis primeras experiencias en los pueblos nativos, empiezo por ahí, fue trabajando en el norte de Canadá, en aldeas indígenas, en una zona que se llama Wollaston Lake,
al norte de la provincia de Saskatchewan y en otros lugares. Fue una primera aproximación al tema, que por supuesto yo ya conocía de lecturas y de muchas cosas más. Cuando tuve oportunidad de desarrollar proyectos y programas, trabajando para el gobierno de Canadá, traté de desarrollar proyectos en lugares donde había pueblos indígenas o como protagonistas pueblos indígenas. Eso lo hice en varios lugares, por ejemplo, con los guaraníes, en Brasil, en Mato Grosso do Sul, con los parecís, eso también está en Mato Grosso do Norte, con varios pueblos en Venezuela, en el Alto Orinoco, con los otomís en México, etcétera. Y son muchos pueblos, esa lista, los mapuches, por ejemplo, no pueden faltar. Bueno, y la riqueza cultural de Bolivia, todas esas cosas se me fueron incorporando. De lo aymara. El aymara y el quechua, esa combinación que hay, que está en Perú en parte y en parte está en Bolivia, todo eso es muy rico desde el punto de vista cultural y no puedo dejar de imaginarlo o de pensarlo o de construirlo en mi enfoque de la vida y de las culturas. Porque en el fondo nuestro continente se trata de eso, de una deconstrucción de antiguas culturas sustituidas por otras, a la fuerza. Y desarrollando procesos que si uno lo tiene que resumir en algo, además de las matanzas y de la degradación y del genocidio, diría que es la imposición de la propiedad privada de la tierra. Ahí se juega el partido, digamos, porque eso que en Europa era normal, sobre todo sobre todo el Imperio Romano, pero en varios lugares, no en toda Europa, pero en general en Europa. La comuna rusa sobrevivió a las transformaciones profundas en el agro que el Imperio Romano expandió hacia el continente, sin duda. Exactamente. Y también en China, etc. Pero no te quiero sacar, seguí porque estás hablando. No, déjame decir algo a los telespectadores. Órale. Así tomás un poco de agua. Porque, ¿por qué el profesor Danilo Antón pone el énfasis en la significación de la introducción de las lógicas de la propiedad privada a las culturas comunitarias, con sus pros y sus contras, con sus virtudes y sus defectos, porque estaban en pleno proceso evolutivo, como todas las comunidades humanas? ¿Por qué pone énfasis allí? Porque a partir de ese momento se produjo un resquebrajamiento de la cultura de lo común, donde está la tierra, donde está la vida en comunidad. Toynbee, un sociólogo bellísimo espíritu, fue el primero en poner la atención sobre este conflicto entre lo comunitario y el individualismo radical de algunas tradiciones, como por ejemplo la anglosajona. Y naturalmente en América del Sur eso es un tema de profunda actualidad. El tema del hombre aislado, solipsista, individualista en extremo, que está perdiendo la capacidad de vivir lo común, y eso tiene consecuencias. Me imagino que es por eso que pones ahí, plantás el árbol. Ponga el énfasis, primero, la destrucción del sistema de propiedad, porque no era realmente propiedad en el sentido europeo de la palabra, pero de la propiedad de la tierra que era comunitaria, predominantemente. A veces el Estado, como los incas que tenían propiedad estatal, pero en general era propiedad comunitaria, tanto en México como en Perú, como en Bolivia. Y en otros lugares no había propiedad comunitaria en el sentido andino, digamos. Claro, porque no eran productores agropecuarios, eran más bien nómades todavía, ¿no? Etcétera. Había esos pueblos que se les llama nómades, que en realidad estaban en un solo lugar, pero que se movían un poco para aprovechar mejor los recursos.
Yo quiero llegar a que en el fondo lo que hay es una tendencia de las, digamos, de las clases dominantes, de las élites, para mantener privatizado lo más que se pueda en las sociedades, excepto aquellas cosas que no se pueden privatizar, como las calles, los caminos. Hay cosas que tienen que ser públicas, pero lo público y lo privado pasa a ser el gran conflicto. La tendencia que se desarrolla... Más que lo público, lo comunitario, que es público porque es comunitario, ¿no? Sí, y voy más allá, porque incluso las sociedades criollas que sufrieron la influencia ideológica de los movimientos socializantes y marxistas, vamos a decir, ha habido una tendencia a aquello que era público, aquello que era privado, hacerlo público. Sí, es interesante cómo justamente la vulgarización que se produce de Marx en el estalinismo lleva a una sobreestimación de lo estatal nacional cuando eso no está en la sustancia de la obra de Marx. Sabes que es muy gracioso a este respecto, muy simpático. Uno de los principales teóricos del derecho de Occidente se llama Hans Kelsen, sin duda el principal teórico del derecho. Y Kelsen, estudiando a Marx, lo llama un anarquista liberal, porque la noción de Marx de la evolución de la sociedad es hacia el desarrollo de la potencia de lo humano en lo común, por eso de ahí viene la palabra comunista, sin Estado. Ese momento de la humanidad, de la recuperación de lo común, no puede tener instituciones estatales que fragmentan la realidad del hombre en su relación con la naturaleza y con los otros. Y sin embargo, fíjate qué interesante, las lecturas vulgares de Marx le ponen al Estado una significación que vos estás poniendo en contraposición con lo comunitario, si no entendí mal. Sí, me refiero a que ha habido claramente un movimiento en muchos países de América Latina de socializar muchas cosas en la economía. El vallismo es eso. Socializar en el sentido que el Estado estatiza algunos servicios y amplía las áreas donde la gente tiene derechos de participar, de andar, como las playas, que ya vienen del derecho español, pero las playas libres, la playa no es privatizable y hay muchas cosas que no son privatizables. Pero hay una clase social, vamos a decir que es una clase social, que lo ve diferente, que considera que cuanto más se privatice mejor, dentro de ciertos límites, y en el fondo hay una lucha entre los privatizadores y quienes se oponen. Eso se da en nuestra sociedad clarísimo. Sí, en este momento se está dando en toda la sociedad del mundo, ¿no? Sí, con todo, además. Con todo. Y se da acá, por eso lo planteo, porque tal vez hace 2 años no se planteaba de la misma manera como se está planteando ahora. Entonces hay como dos fuerzas que no se le puede llamar partidos, ni coaliciones, ni nada por el estilo. Dos fuerzas que son culturales en gran medida, pero de intereses económicos y sociales, de cierta gente privilegiada que considera que la privatización es lo normal y que los bienes públicos pueden ser privatizables. Eso no lo opina toda la gente. Mucha gente, es más, la mayoría, no está de acuerdo con eso, aunque no lo piensen y no lo verbalicen. Aunque no lo racionalice. Aunque no lo verbalicen, no lo racionalicen. En los hechos, lo que me señalo, lo que quiero señalar es que como que en las sociedades contemporáneas hay dos fuerzas que están actuando. Una, la globalización puede operar en los dos sentidos. Claro. El proceso es complejo. Claro. La globalización puede operar en el sentido de realzar lo comunitario o de realzar el propietarismo clásico. Depende cómo se use y depende de qué estemos hablando. De quién es el que utiliza la globalización. ¿De quiénes son los sujetos que logran imponer tal o cual dirección a la mundialización de la economía? Claro. Sí, entonces, un poco es eso. Y cuando vamos atrás, después uno lo plantea en esos términos. Hay gente que quiere
mantener los bienes públicos y otros que no les importa privatizarlos, que tiene una mentalidad capitalista del siglo XIX prácticamente todavía. Pero todo eso está mezclado, depende de los países, depende de la cultura. Lo mismo, ese mismo proceso en Polonia se da muy diferente, o en Hungría a lo que se da en Guatemala. Son cosas distintas. La heterogeneidad es la norma. Pero vos sentís que eso está matrizando todos los grandes conflictos de la humanidad. Por eso lo pones en el centro. Sí. Yo creo que eso no solo ahora, siempre fue así. Es decir, hay gente que trató de apoderarse de bienes comunes y fue creando la propiedad privada. ¿Cómo surgió la propiedad privada en Europa? De la tierra me refiero, ¿no? Surgió así, gente que se fue apoderando en su propio beneficio, tenían esclavos para que los trabajaran, siervos, vasallos para que los trabajaran, pero no tenían derecho, estos siervos, estos esclavos no tenían derecho a la tierra. La tierra, los propietarios eran una élite. Bueno, eso pasó muchas veces y fue sucesivo también en Europa, llamada feudal, también pasó lo mismo, incluso mejor definido. Cuando los españoles llegaron a América, reprodujeron el sistema feudal que conocían y crearon otro sistema que es prácticamente lo mismo, que es el de las encomiendas, en donde a ciertas personas que tenían influencia a nivel virreinal, a nivel de la gobernación, a nivel de la corona, a esas personas les daba una encomienda. La encomienda era un territorio y la gente que vivía en él. Es muy parecido al feudalismo, es un feudalismo colonial, digamos así. Eso se siguió dando, después vinieron los países se independizaron, allá por el principio del siglo XIX, pero las estructuras se mantuvieron. Ya no era la élite colonial española, sino que pasó a ser la élite criolla, que en realidad poseía las mismas tierras o parecidas, los latifundios posteriores. Esa herencia todavía existe, en algunos lugares muy fuerte y en otros lugares no tanto. Pero, digamos, en algunos lugares hubo Artigas y Valle y Ordóñez y en otros lugares no, de América del Sur me refiero. Absolutamente, sí. Ese es un problema que se dio y la estructura agraria, incluso del Uruguay, es heredada de ese momento. ¿Cuál es la razón por la que una persona tiene derecho a tener 500, 1000 o 3000 hectáreas? Bueno, porque las compró probablemente, porque las heredó, ¿no? Y en otra época porque se las cedía el gobierno, ¿no? ¿Cómo fue que le llamaba? En beneficio, ¿cómo es el término español? Encomienda. Encomienda. Danilo, perdóname una cosa. Porque podríamos pasar 2 horas hablando de esto. Y hay un rasgo de tu experiencia vital e intelectual que yo no quiero que quede fuera del diálogo y por eso lo voy a introducir. En tu profesión, en el análisis comparado de las culturas, de la geología, está presente el tiempo. Para quien y además tu vocación de atravesar disciplinas, es decir, no dejarte tomar por una sola disciplina, que es lo que ha pasado mucho durante las últimas décadas. Entonces tenemos unos tarados que saben mucho de algo, pero son incapaces de comprender nada de nada, casi nada de nada. Y pido disculpas por la forma en que lo expreso, pero es que está haciendo esto cada vez más dramático, porque no nos permite tener una visión crítica real. Pero en tu caso, además, está el tiempo. Es decir, cuando uno estudia las composiciones rocosas, los minerales, ve lo que yo quise señalar en la introducción para tratar de provocarte un poquito, que es los rastros que están ahí y que nosotros no nos damos cuenta, pero están ahí. Son los rastros anteriores a nosotros. Como síntesis de tu experiencia. Bueno, este punto, el tiempo. Imagínate, yo empecé a trabajar en geología en el 65. O sea, estamos hablando de más de 50 años trabajando en geología. Y no solamente, al principio era en Uruguay, pero después trabajé en muchos lugares. Y mi doctorado fue en Europa, etc.
O sea, una experiencia general de la geología que en el fondo no es más que un tipo de historia. La geología es una manera de mirar la historia. A ver, ¿por qué? Porque cuando miramos las rocas, estamos mirando algo que pasó en algún momento y que terminó formando esas rocas. Si son sedimentos, por ejemplo, si encontramos fósiles, bueno, fósiles son huesos o restos, pero esos eran animales que caminaban, o eran plantas, o eran árboles. En base a eso, si son arenas, si son cantos rodados, si son granitos, todo eso te lleva a la época en que se formaron. Hay cosas, en geología uno sabe más o menos la edad de las formaciones geológicas. Hay lugares que nunca fui, me tiran ahí, y yo digo, ¿cuántos años tiene? Y yo calculo, yo qué sé, ¿qué será? ¿200 millones de años? ¿Más, menos, 20? No. Eso es lo que quería ir, a ese punto. Sí. Porque vos vivenciás en tu vocación la historia de la naturaleza, Sí, es a la eso. que frecuentemente estamos despreciando. Sí. Y eso nos conduce obviamente a otro conflicto. Sí, a otro tipo de conflicto. Se habla a veces con un poco de frivolidad, ¿no? Porque la historia geológica es muy compleja, pasaron muchas cosas. No pasa la lista porque no terminamos nunca. Pero, por ejemplo, cuando se señala que hay cambio climático y que siempre hubo cambio climático, digamos, la geología en gran medida es la historia del cambio climático. Y de sus efectos sobre... Este cambio del que se habla ahora es como insignificante frente a los cambios que ha venido habiendo durante millones de años, cientos de miles, millones de años. Entonces, hay como una... la gente se sale de la geología porque no se formaron, no saben interpretar, o no es fácil interpretar intuitivamente el tiempo cuando son más de 200, 300 años. Cuando uno se va a los 1000 años ya se pierde porque nuestra generación tiene menos de un siglo y después nuestros antepasados, 3 o 4 generaciones para atrás ya no sabemos cómo era. Bueno, la mayoría de los países de América del Sur, en cuanto a Estados-nación, tienen 200 años nada más, Sí, ¿no? por supuesto. No en cuanto a comunidades humanas, que tienen muchísimo más. Entonces no hay noción del tiempo. Entonces eso hace que se piense que este periodo que vivimos nosotros es el más importante. Y es el más importante para nosotros. Por supuesto. Porque todo eso, la importancia es relativa. Es el más importante. Pero hay que ubicarlo en un contexto que se extiende hacia el pasado y seguramente hacia el futuro. Y no va a ir a mayor velocidad porque estamos nosotros ahora. Va a la misma velocidad. Si hay un cambio climático no va a ocurrir en 20 años. Lleva 300 o 400 años. Y si es un cambio climático muy profundo, lleva decenas de miles de años. Entonces, el año que viene va a llover más, el año pasado llovió menos. Es como no entender cómo funciona eso. En geología también comprendemos, tenemos que manejar los volúmenes, porque las rocas no se dan en un mapa. Se dan en profundidad, son tridimensionales por definición. Claro. Y hay que comprender las rocas como tridimensionales. ¿Y por qué se originaron de esa manera? ¿Por qué están allá abajo a 3000 metros de profundidad y no están en la superficie? Todas esas cosas son muy importantes para entender. Todo es relativo en el fondo. Yo no tengo la solución, no sé, pero sé cuál no es la solución. La solución no es manejar los conceptos en forma superficial, promulgando dogmas, para decirlo de alguna manera. Sí, y polarizaciones, ¿no? Y polarizaciones. Vulgares. Sí. Ahí está. Los dogmas no me gustan. Sin duda. Digamos, los medios que se manejan durante la globalización exigen simplicidad, cosa que no ocurre en la naturaleza, no es simple. Pero al hacerla simple, se pone un tema. Y ponemos un oso ahogándose en un témpano. Y quiere decir un que oso polar, ¿no? Un oso polar que se está extinguiendo. Que nadan 300 kilómetros. No se pueden ahogar los osos polares porque lo que saben hacer es nadar. En Canadá yo puedo decir que es un número aumentado. O sea que hay cosas que se tiran porque
es gráfico desde el punto de vista de las comunicaciones, que hace que uno ve, se están fundiendo los hielos. Porque sacan una imagen, un video que se están fundiendo, pero no en todas partes se están fundiendo. No, en otras partes se están constituyendo. Se están constituyendo. Sí, La sí. cosa es suficientemente compleja que yo trato de alejarme de esa parte. Por eso el blog mío es Visiones Heréticas y no convencionales. ¿Cómo se llama? Visiones heréticas y no convencionales de la ciencia y la cultura. Se terminó el tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado en el Templo del Futuro y les voy a hacer una confesión que no lo tengo que dejar hablar a él, ¿no? Pero yo les pido que busquen en YouTube el esfuerzo que está haciendo el profesor Danilo Antón grabando unos microvideos, es decir, entendió, porque piensa en la dialéctica compleja de la naturaleza y del proceso de la civilización y no en fragmentitos. El esfuerzo que está haciendo mediante el lenguaje audiovisual que aprendió para dialogar sobre estos temas. La página de YouTube se llama Danilo Antón. Búsquenla, porque van a ser estimulados a pensar con seriedad. Eso que en el Templo del Futuro es para nosotros un objetivo esencial. Nos encontramos el jueves que viene, amigos.